Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Le hemos titulado al sermón de esta mañana, Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Trate de disfrutar este versículo, de digerirlo. Hay tanta verdad detrás de todo esto, tanta teología, pero esa teología que transforma, increíble, ¿verdad? Hay tantos principios en esos dos versículos y es increíble cómo el apóstol Pablo en dos versículos resumen prácticamente como el propósito de la carta, de la segunda parte de la carta de los tesalonicenses. Mira lo que dice su palabra, el título dice, Pablo ora por la santificación de los tesalonicenses. Mira el versículo 23, dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites aquí congregarnos y aprender de las Escrituras. Qué preciosos versículos, Señor. Qué hermoso, porque hay tanto contenido en estos dos versículos. Nos habla acerca del Dios de paz, nos habla acerca de la santificación completa en alma, espíritu, en cuerpo, que tú nos vas a preservar irreprensiblemente hasta la venida de Jesucristo, porque tú eres fiel, Señor, y porque tú lo harás. Ayúdanos a poder vivir de acuerdo a esas verdades y a poder, Señor, ser agradecidos con todo lo que tú haces. Te pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos exhorte, el que nos confronte, el que nos ayude. Es ese Espíritu que es consolador, que está a mi lado en todo momento y que nos ayude en este proceso de santificación hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Durante 8 meses hemos estado estudiando la carta a los tesalonicenses. Iniciamos en octubre, el 2 de octubre, si no me equivoco, del año pasado. Y es increíble cómo el Señor nos ha ido enseñando a través de esta carta y cómo esto ha ido de la mano con la vida de la iglesia. Y es increíble cómo el Señor ocupa su palabra para enseñar a la iglesia. Ya prácticamente estamos en la etapa final de esta carta tan preciosa que de manera particular he aprendido muchísimo de ella. Y hay un sentimiento de nostalgia porque vamos a terminar, pero de gratitud a Dios porque lo vamos a hacer. Porque gracias al Señor nos ha permitido estar con vida y poder disfrutar de la enseñanza de su palabra. Pero en estos versículos hay tanto contenido. Hay tanto aprendizaje, hay tanta enseñanza que es de mucha utilidad para nuestro diario andar. El cristiano puede crecer en el camino del evangelio por la gracia y por la misericordia de Dios. Y en estos dos versículos Pablo está concluyendo a través de una doxología, una oración pero de adoración hacia Dios, esta segunda parte de su carta. Y sabe, una de las cosas y una de las grandes verdades y una de las grandes exhortaciones y uno de los grandes temas de esta carta es que Dios nos preserva irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Su iglesia se debe de mantener irreprensible y perseverar. Pero es Dios haciendo la obra en el corazón del creyente, y porque Dios nos preserva, nosotros podemos perseverar en el camino del evangelio. Y esa es la esencia del propósito de la carta. Pero eso lo podemos lograr, amados hermanos, ¿saben por qué? Por Dios.
no por nosotros. Dios lo hace absolutamente todo. Y en esta oportunidad vamos a estudiar acerca del atributo de la fidelidad de Dios. Y la otra semana vamos a estudiar acerca de qué implicaciones por causa de la fidelidad de Dios, por causa de Él, por qué nosotros podemos continuar en esta vida. Pero me gustaría que estudiáramos un poco acerca de qué es la fidelidad de Dios. Mire cómo inicia el versículo 23, dice, y que el mismo Dios de paz. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios, pero es un Dios de paz. Y fíjense que es bien interesante que después de dar esas tremendas exhortaciones, el apóstol Pablo a los tesalonicenses que hemos estado predicando durante muchas semanas, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, donde habla acerca de la relación entre la congregación con los líderes o los ancianos o los pastores, que habla acerca de la relación entre los miembros de la iglesia, que habla, y ahí en el versículo 14 dice de que debemos de vivir en paz los unos con los otros. Luego viene el apóstol Pablo y empieza a hablar, a hacer una exhortación acerca de la disciplina, la relación entre miembro y miembro. Luego habla acerca de la relación entre Dios, el pastor de los pastores y los creyentes. Por eso es que en el versículo 16 dice, estad siempre gozosos, oren sin cesar, ded gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, antes bien examínenlo todo, cuidadosamente retengan lo bueno y absténgase de todo mal. Eso es parte de esas exhortaciones para nosotros poder crecer en esa comunión con Dios día con día. Y ahora añade una oración para finalizar, una doxología. De hecho, podemos afirmar que es una conclusión de toda la segunda mitad de la carta. Y hay algo que podemos destacar y me parece muy interesante, que existe un paralelismo entre esta doxología, esta oración, y la doxología con la que él finaliza la primera parte de la carta. Mire, vámonos al capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Mire, y trate de tener en mente lo que acabamos de leer del versículo 23 y 24. Dice, mire el versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestros caminos a ustedes. ¿Cómo iniciaba en el versículo 23 del capítulo 5? Y el mismo Dios de paz. Entonces, el primer aspecto que tienen en común ambas doxologías es que ambas están dirigidas en oración a Dios, aquel que suple todo lo que necesitamos en la vida y por ende todo lo que necesitan los tesalonicenses. Mira el versículo 12, dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Mira el capítulo 5, dice, después de hablar y de dar una oración para un Dios de paz, dice que los santifique por completo, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, y la misma palabra está ahí, irreprensibles, hasta la venida de Jesucristo. ¿Pueden ver usted la similitud? Hay una oración dirigida hacia Dios, se enfoca en pedir de que los tesalonicenses sean irreprensibles y que tengan una plena santificación. Y mira el versículo 13, siempre el capítulo 3, de que Él afirme nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Siempre habla y hace amarra el hecho de vivir, ser irreprensibles con la venida de Cristo. Amados hermanos, esta carta de los tesalonicenses, nosotros estudiamos el capítulo 4 y habla de mucha teología que se conoce como la teología, la doctrina de los últimos tiempos, como la escatología. Pero ¿qué debe de provocar la escatología en mí?
¿Qué debe de provocar en el cristiano? ¿Sabe qué? A mantenernos firmes y a caminar en santidad delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene, iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo termina esta segunda parte de los tesalonicenses con esta doxología. Hay tres características que hay muy común entre cómo finaliza la primera parte y cómo finaliza la segunda parte. Mantenernos irreprensibles, una oración dirigida hacia Dios y dándole gracias al Señor porque Cristo viene. Por lo tanto, hermanos, estos versículos que estamos estudiando en esta oportunidad es el cierre de la segunda parte de la carta, donde culmina todas las exhortaciones a la santidad que el apóstol Pablo nos ha dado desde el comienzo del capítulo 4 y todas sus enseñanzas acerca de los últimos tiempos. Es mantenernos firmes y irreprensibles porque Cristo vendrá. Recordemos que durante toda esta carta, el anhelo del apóstol Pablo con un corazón pastoral, y usted lo puede ver en el capítulo 3, versículo 2, es que ellos, los tesalonicenses, pudieran crecer y abundar en amor fraternal, que pudieran continuar en ese camino por el que iban. Por ese motivo, para mantener esas relaciones y cultivarlas dentro de la iglesia local, era necesario la unidad, era necesario la armonía y era necesario vivir el evangelio los unos con los otros. Por eso es que el apóstol Pablo dedica del versículo 12 hasta el versículo 22 del capítulo 5 para hablar acerca de qué es vivir en unidad, qué es vivir en armonía, qué es vivir siempre con unos con los otros, estar amándonos los unos con los otros. Pero hay que cultivarlo, hermano. Por eso es que es interesante y es intencional, esa era la palabra. Es intencional que el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 23, hable acerca del Dios de paz. El Dios de paz. Porque solo a través de una relación con Dios es que nosotros podemos cultivar la paz entre personas que estamos pecadores. Que deseamos solo lo que nosotros pensamos, que anhelamos que todo gire en torno a nosotros. Solo a través de esa unión con Dios, con Cristo, nosotros podemos vivir en paz los unos con los otros. Y solo lo podemos experimentar si estamos unidos con Él. Solo así el cristiano puede ser pacificador. Amados hermanos, cuando las escrituras hablan de la paz, acuérdese, y lo tocamos anteriormente en el capítulo 4, cuando habla el apóstol Pablo de esa paz, por eso es que en el capítulo 4 dice, cuando digan que hay paz, no les crean. Porque en su contexto estaba la paz romana, pero no tiene nada que ver con esa paz que solo Dios da. La paz, según las escrituras, no significa ausencia de problemas, ausencia de conflictos. Eso no significa en su totalidad que es la paz, sino que habla acerca de un amplio bienestar espiritual y material. Y recordemos que en el contexto del capítulo 5 de los tesalonicenses había muchas tensiones, había mucho conflicto en la iglesia de los tesalonicenses en ese momento. Había conflicto, tensiones con los líderes, por eso en el versículo 12 y en el versículo 13 Pablo les manda a los miembros de la iglesia que reconozcan con diligencia a los pastores, a los ancianos de la iglesia que trabajan entre ellos y que los dirigen o los presiden en el Señor y los instruyen. Y no solo les dice que los reconozcan, sino que también que tengan alta estima con amor, no por lo que ellos son, hermanos. Porque en el versículo 13 da la clave de todo. Es por causa de su trabajo. Es por causa de lo que Dios los ha mandado a hacer, que es trabajar la obra, es por causa de la obra. Entonces había una tensión en la iglesia de Tesalónica entre los miembros de la iglesia y los ancianos de la iglesia. También había una tensión entre los mismos miembros de la iglesia. Por eso en el versículo 14 les dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los alentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos.
que ninguno devuelva a nadie mal por mal. Había tensiones entre los mismos miembros de la iglesia. Y había conflicto en torno a la obra del Espíritu Santo de la congregación. Por eso en el versículo 20 al 22 habla acerca de que no debemos de apagar el Espíritu. Habla acerca que no debemos de menospreciar las profecías o no debemos de menospreciar la palabra del Señor, y por ende no podemos menospreciar la obra del Espíritu Santo dentro de la creación, de la congregación. Todos estos conflictos, hermanos, en cualquier iglesia, lo que va a provocar es un daño al crecimiento de los miembros de la iglesia. Una iglesia donde exista divisiones es una iglesia que va a causar daño al bienestar de los miembros de la iglesia. Todo esto daña el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia. Por eso es necesario que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para aprender a vivir en paz los unos con los otros y así colaborar o apoyar a la edificación y santificación de la iglesia. Vivir en paz los unos con los otros. Y cuando yo estoy viviendo en paz, estoy contribuyendo a la edificación del cuerpo y a la santificación del cuerpo. Una iglesia donde exista estas tensiones que el apóstol Pablo habla en el versículo 12 al 22, es una iglesia donde sus miembros van a crecer, sí, pero va a haber mucho conflicto. No es el ambiente querido, ¿verdad? Sin embargo, todos debemos de tener esa conciencia de aprender a vivir en paz los unos con los otros y ser de edificación para los otros dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí está el meollo de la situación. Porque nosotros somos pecadores. Y como somos pecadores, hermano, humanamente hablando, nosotros no podemos realizarlo. No somos pacificadores por naturaleza, porque somos pecadores, y aunque tengamos muy buenas intenciones, hermano, no lo podemos hacer. Y parece ser que el apóstol Pablo en este versículo 23 nos lleva poco a poco, nos dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo en todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, sea preservado y irreprensible hasta que Cristo venga, porque fiel es Él, el que os llama y el que lo hará. Parece ser que es intencional el apóstol Pablo que nos pone en una perspectiva diciéndonos, nosotros no lo podemos hacer humanamente hablando, pero ¿saben quién sí lo puede hacer? Dios. Él sí puede hacer eso. Todo surge del Señor. Y Dios lo puede hacer, sí, Dios lo hace a causa del poder de su Espíritu Santo en nosotros, como dice Romanos 8, del 3 al 4. Por eso es que el apóstol Pablo inicia este versículo 23 orando a Dios por la santificación de los tesalonicenses y confiando en su poder transformador en la vida de los tesalonicenses. Ahora, hermano, yo tengo una pregunta para usted en esta mañana. ¿Cómo usted cultiva sus relaciones dentro de la iglesia local? ¿Cómo usted cultiva? ¿Cómo usted hace crecer ese vínculo, ese afecto con los hermanos en Cristo? ¿De qué manera lo hace? ¿Usted invierte tiempo en los hermanos? Porque muchas veces, yo creo que muchas veces nosotros esperamos mucho más de los hermanos que ni nosotros mismos podemos hacer las cosas de la misma manera. Cuando estamos mal, uno dice, ¿y cómo es posible que nadie en la iglesia me pueda hablar y que me pueda preguntar? Hermano, ¿tú haces lo mismo por los demás hermanos de la iglesia? ¿Tú estás pendiente de las necesidades de los demás hermanos? ¿Tú estás pendiente de cuáles son las luchas de los demás hermanos dentro de la iglesia? Es más, una pregunta. ¿Quién se puede todos los nombres de los hermanos que están acá ahorita? ¿Ya ven? A veces solo por características, el pelón, el pelón.
Ya lo ubicamos, pero no invertimos tiempo, no cultivamos una relación. La siguiente pregunta para usted en esta mañana, hermano: ¿usted edifica la vida de los otros hermanos? Los hermanos se acercan a usted porque sabe de que hay una relación con Dios, que sabe que usted conoce las Escrituras. No estamos hablando de un doctor en teología, no estamos hablando de una persona temerosa a Dios, que los principios de la Biblia los practica en el día a día. ¿Usted es una persona de edificación para otros? ¿Cómo cultivamos esas relaciones? Con tiempo, hermano. Con tiempo. Con interés. Con dar el primer paso. Hay veces que nosotros damos por hecho, no, es que a ese hermano le caigo mal, dice. Hay mucho, eso es de las más comunes. Es que a ese hermano le caigo mal. ¿Y por qué decís que le caes mal? Es que me mira así, mire. Y el hermanito así es. El hermanito anda así siempre, todo el tiempo. Cuando se ríe, así, pero siempre está así, así el niño. Pero muchas veces, por prejuicios, no cultivamos la relación entre los hermanos, porque nosotros pensamos, es que no es así, hermano. Tiene que existir interés, tiene que existir intención de parte de ustedes y de nosotros, de cada uno de los que están acá, para cultivar esa relación. Y tiene que ser una relación recíproca, hermano. Muchas veces, en las relaciones dentro de la iglesia, como que solo uno abre el corazón y comparte la lucha y el otro ya nada, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que queremos delante de los demás hermanitos? Que nos consideren una persona que no tiene luchas, que no tiene problemas, que todo está bien, que nada pasa en la vida. No, hermano. Es una idea, es un pensamiento falso, porque todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos pruebas, y a través de ese vínculo, muchas veces Dios fortalece nuestros corazones por la comunidad de hermanos a la cual pertenecemos. Entonces debemos de ser de edificación, debemos de cultivar la relación. ¿Y cómo mantenemos entonces la armonía y la unidad dentro de la iglesia? Basándonos en el hecho de que es Dios el que hace la obra en la iglesia y en el corazón de cada uno de los creyentes. Tú mantienes la armonía, tú tratas de mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo lo haces, hermano? Ocupando bien la lengua. Aprendiendo a edificar a través de la lengua. Pero el hecho de que Dios sea el que hace la obra en nosotros no nos exime de nuestra responsabilidad como creyentes. Todos somos responsables de lo que hacemos en esta vida. Todos somos responsables de lo que hacemos. El soberano poder transformador de Dios, lejos de neutralizar nuestra responsabilidad humana, Él la restaura. Y esas son de las famosas paradojas bíblicas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Todo lo bueno es porque tengo al Espíritu Santo en mi corazón y es la obra que el Señor está haciendo en mi corazón. Y todo lo malo es por producto de mi corazón pecaminoso, porque Dios es bueno y Él no tendrá la culpa de mi propio pecado. Yo tengo la culpa de mi pecado. Cuando las personas se van al infierno, se van por su pecado. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios. La Biblia enseña que porque el poder es de Dios, vale la pena esforzarnos y no tener excusas si no nos esforzamos. Muchas veces, hermano, estoy leyendo un libro, no sé con quién lo compartí, con los hermanos
del día domingo estaba compartiendo, les decía que estoy leyendo un libro que se llama El Cristo Completo, de Sinclair Ferguson. Él es un pastor escocés, donde habla acerca del legalismo dentro de las iglesias. Y su tesis dentro de este libro es de que muchas veces, decía él que el legalismo y también aquellos que no viven en la ley, ¿verdad?, que es como dos siameses en un mismo vientre, porque prácticamente tienen un error en su percepción, en su teología. Ellos no han entendido la misericordia y la bondad de Dios, y como no han entendido como la Biblia lo enseña, ellos caen en el legalismo o caen en aquellos de que no cumplen la ley, porque ya Dios ya lo cumplió todo. Cristo ya cumplió todo. Entonces muchas veces nosotros caemos en esos dos extremos por una falta de conocimiento de qué es lo que enseña en la Biblia. Muchas veces nosotros decimos, como hemos sido salvos por Cristo, como fuimos redimidos por causa del Evangelio, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada, hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando un creyente ha nacido de nuevo, cuando un creyente ha sido redimido por la sangre del Cordero, ese creyente responde en obediencia, y es una obediencia gozosa, movida en gratitud hacia Dios porque lo salvó. Eso debe de provocar en mí la salvación. No es no querer hacer las cosas, anhelamos hacer las cosas que a Cristo le agradan. Anhelamos andar en el Espíritu, anhelamos las cosas del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios en mi corazón que da el querer como el hacer, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces, hermano, el hecho de que es Dios el que hace la obra, el hecho de que el poder sea de Dios, eso debe de provocar en mí no tener excusas para poder esforzarme en este camino del Evangelio. No es que dependa de mí todo, porque si no caería en el legalismo pensar de esa manera. Que yo estoy haciendo muchas cosas para doblegar a Dios. No, no es así. Tú haces muchas cosas por gratitud a Dios. No tenemos excusas para no esforzar. Nosotros somos los que debemos de tener en alta estima a nuestros líderes, como dice en Tesalonicenses 5:12. Nosotros somos los que tenemos que vivir en paz los unos con los otros, hermano. Nosotros, como cristianos, somos los que debemos de cultivar la oración en nuestras vidas. Debemos de aprender a andar en el Espíritu, pero es el Dios de paz quien se carga de nuestra obediencia, y que nuestra obediencia y nuestro esfuerzo prospere. Una obediencia gozosa. Eso debe de ser en mí. Entonces, hermanos, concluimos pues que aquí todo se trata del Señor. Y ojo que cuando el ser humano se encuentra con esta enseñanza que hace pequeño al hombre y hace a Dios grande, hay un shock, hay un combate en el corazón del hombre. Durante muchos años empieza, él ha escuchado, yo no sé si a usted le pasó eso alguna vez en su vida, que durante muchos años usted había escuchado unas predicaciones, había escuchado una teología centrada en el hombre. Pídale, Señor, Dios se lo va a cumplir, dice la palabra, bla, bla, bla. Los cultos giraban en torno a cómo se sentían las personas. La alabanza giraba en torno al hombre. La predicación gira en torno al hombre. Y vivíamos por mucho tiempo en iglesias donde todo esto giraba en torno al hombre, donde debemos de hacer muchas cosas para que Dios haga lo siguiente. Vivíamos en una realidad donde orábamos no confiando en la voluntad de Dios, sino queriendo de que Dios hiciera nuestra voluntad, nuestras peticiones. Todo giraba en torno al hombre, la palabra, las predicaciones, el modo de vivir, todo se centraba en el hombre, e incluso la salvación misma
se centraba en el hombre. Haga esta oración de fe y usted va a ser salvo. Repita después de mí. Todo se centra en el hombre. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, confronta tu corazón y te enseña la palabra, te ilumina la mente para que tú puedas entender las verdades de las Escrituras, y por medio de las Escrituras tú entiendes que eres una persona pecadora y vas a entender quién eres verdaderamente, una persona que está muerta por sus delitos y pecados, y entiendes quién es Dios, un Dios perfecto, un Dios bondadoso, un Dios lleno de ira, un Dios justo, un Dios santo. Entonces empiezas a tener un shock, un combate en tu corazón, porque ahora tú no eres el centro de todo. El centro de todo siempre ha sido Dios. La soberanía de Dios. Nuestra teología cambia, nuestra percepción o nuestra cosmovisión de la vida cambia, y ahora todo se centra en la persona de Dios. Y yo vivo para la gloria de Dios, no vivo para mi gloria. Si me pasan dificultades, si me pasan problemas, pase lo que pase, yo vivo para su gloria. Este tipo de teología transforma el corazón del creyente. Y luego entendemos que estábamos mal anteriormente. Volvamos a leer el versículo 23 y 24, dicen: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma, cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Saben por qué estamos seguros que Dios va a hacer lo que va a hacer? Es lo que dice el versículo 24. Por su fidelidad. Porque fiel es Él. Y para mí esto es algo muy importante, porque todo se trata de Dios. Y antes de empezar, esto yo lo veo como una operación, hermano. Y estoy con el bisturí, con ganas de venir y empezar a operar y empezar a sacar todo el versículo 23. Y antes de desgranar el versículo 23, para mí es muy importante lo que dice el versículo 24. Porque dice el versículo 24, inicia en el versículo 24 diciendo: fiel es aquel que los llama. Fiel. Y vamos a estudiar un poco acerca de qué es la fidelidad de Dios. Así descubrimos por qué es tan importante que conozcamos, pero más que conocer este atributo precioso del Señor, es que aprendamos a vivir de acuerdo a ello, la fidelidad de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. La fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice el Señor en su palabra: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios fiel. Este atributo, la fidelidad, es esencial para su ser, hermano. Sin la fidelidad, Dios dejaría de ser Dios. Y en las Escrituras está muy ligada a la verdad. Por eso en Apocalipsis dice que cuando viene esa persona con ese caballo blanco, ¿cuál era el título que tenía él? Fiel y verdadero. Entonces es un atributo esencial para su ser. Para Dios, hermano, ojo con esto, para Dios el ser infiel es actuar en contra de su propia naturaleza. Como dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así lo presentan las Escrituras. Como el Dios el cual adoramos es un Dios fiel, esa
fidelidad está ligada a su naturaleza, a la esencia de lo que Él es. Lo más hermoso es que es una fidelidad que no cambia con el tiempo. Es inmutable, permanece, se mantiene. Amados hermanos, otra palabra, ¿qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios, lo podemos decir con los nunca. Dios nunca olvida, Dios nunca falla, Dios nunca duda, Dios nunca falta a su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. La fidelidad de Dios. Como lo dice en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios cumple todo lo que Él promete, lo cumple. Dios nunca olvida. Qué precioso eso. Dios nunca duda, Dios nunca falla y Dios nunca falta a su palabra. ¿Ha estado usted alguna vez con alguien que es un hombre o una mujer de palabra? ¿Ha conocido alguna vez una persona usted así? Me recuerdo cuando estábamos alquilando con mi esposa, ¿verdad? Yo estaba negociando con una persona, se llamaba el dueño de la casa, Don Ofilio se llamaba. Yo de cariño le decía Don Ofi, le decía. Entonces cuando llegué a ver la casa, ¿verdad? Él se presentó, era una persona allá en San Vicente, hermano. Una persona, usted lo veía y tranquilo, ¿verdad? Él se dedicaba a los quesos, a la leche y todo eso, y la crema, y a veces, y le gustaba mucho hablar, hermano. Ese sí le gustaba hablar. Yo ya sabía que cuando yo le tenía que hablar por teléfono solo para decirle que ya le habíamos hecho el depósito del alquiler de la casa, era 20, 25 minutos que no me los quitaba porque tenía que hablar con él. Y me contaba toda su vida, ya me lo podía, pues. Pero me llamó algo y mucho la atención. Y es algo que yo guardo mucho en mi mente y en mi corazón, que cuando llegué a ver la casa y me pareció, le gustó a mi esposa y todo, él solo me dijo: anda a ver la casa y si quieres que le cambiemos algo, si quieres que te la pinte, yo te la pinte, si quieres algo más tu esposa que le arregle, yo le arreglo con mucho gusto, anda a ver, y si te gusta, hacemos trato. Va. Nos gustó la casita. Y luego me dice: vaya, sí, me parece, va, ok. ¿Cuándo firmamos el contrato? ¿Vos sos un hombre de palabra, me dice? Yo creo que sí, le. Yo soy un hombre de palabra. Y me decía siempre él: la palabra es la palabra. Era de esas personas antiquísimas, ¿verdad? Enchapados a la antigua. No, si vos me das tu palabra, yo te doy la mía, no hay necesidad de contratar a ningún abogado. No es que esté en contra de los abogados, ¿no? No hay necesidad de tener un contrato de por medio si cada quien cumple lo que se ha comprometido a hacer. Bueno, la palabra es la palabra, le. Pasamos viviendo en esa casa como 2, 3 años. ¿Cuántos fueron? 2 o 3 años. Por ahí. Y no firmamos ningún contrato. Él cumplió con su parte y yo cumplí con la mía. Pero lo que a mí más se me grabó de él es eso que me dijo: la palabra es la palabra y todo hombre debe de cumplir su palabra. Ahora, cuando hablamos de la persona de Dios, es eso multiplicado por 1,000,000, por infinidad de veces, hermano. Dios cumple su palabra de una forma perfecta. Hay un versículo, grábeselo, anótelo si usted quiere. Lamentaciones 3, 23, 24 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. En las Escrituras existen muchos pasajes que nos hablan de la fidelidad de Dios. Por ejemplo,
Uno de los pasajes que se me viene a la mente es en Génesis 15, del 13 al 16. Vino Dios y le dijo a Abraham que de su descendencia, que su descendencia iba a estar esclavizada por 400 años. Se lo dijo a Abraham. Y eso está registrado en Génesis 15, versículo 13 al 16. ¿Y saben qué? Después de mucho tiempo, ¿saben lo que pasó? Estuvo esclavizada la descendencia de Abraham por 400 años. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 41, dice que el tiempo que Dios había establecido se había cumplido. Dios es fiel, hermano. Dios cumple lo que promete, cumple lo que su palabra dice. Él nunca falla, Él nunca miente, Él es verdad. Dios es verdad. Y como Dios es verdad, la promesa de su palabra es segura y se puede confiar en Él con seguridad. Todos los que estamos en esta iglesia entendemos esta verdad. Sabemos que Dios cumple su palabra. Yo creo que si a todos les dijera quiénes creen eso, todos me levantaran la mano. Todos creemos de que Dios cumple su palabra y que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es algo que nosotros tenemos fresco en nuestra mente y lo reconocemos y lo entendemos, pero muchas veces no actuamos conforme a ese conocimiento, y ahí está el problema. Decimos con nuestros labios, Dios es fiel, yo confío en el Señor, pero a la hora de actuar no lo creemos. Dios nos ha dado grandes y preciosísimas promesas en Cristo Jesús. Pero la pregunta que tengo para usted en esta mañana es: ¿usted, hermano, actúa conforme a esta gran verdad? ¿Usted verdaderamente está descansando en la fidelidad de Dios en su vida? Se lo vuelvo a hacer la pregunta: ¿está descansando usted en la fidelidad de Dios? ¿En realidad usted cree esas palabras que están contempladas en Hebreos 10:23, que fiel es aquel que lo prometió? Si tu respuesta es sí, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué dudas de Dios? Porque cuando viene una situación que tambalea, que te hace tambalear en tu vida, lo primero que piensas: Señor, ¿por qué me has abandonado? Dudas. Recuerda Lamentaciones 3, 23 y 24. Sus misericordias, amados hermanos, sus misericordias son nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad. Ahí es donde nosotros debemos de poner en práctica toda esta teología que nos sentamos acá durante una hora 15 a aprender de la palabra de Dios. Ahí es donde la tenemos que poner en práctica. Es ahí donde esa teología transforma el corazón, transforma la vida y transforma mi vida. Gloria a Dios. ¿Qué haces tú cuando vienen los momentos difíciles en tu vida? ¿Dónde está la fidelidad de Dios en esos momentos difíciles? ¿Sabe qué, hermano? Aunque no podamos entender cómo es el obrar de Dios en ese momento, en esas circunstancias que se me están avecinando en nuestras vidas, y aunque no podamos cuadrar todo lo que me está pasando con lo que nosotros conocemos de Dios, ¿sabe lo que nosotros debemos de hacer? Es esperar, pero esperar en Cristo por su fidelidad. Porque tarde o temprano Dios nos da la luz en medio del camino. Espere, y en su momento usted lo va a entender, cuál era el propósito de Dios. Y si no lo entiende, hermano, gloria a Dios, se va a morir y lo va a entender allá con Él. ¿Se dan cuenta lo importante que es este atributo y por qué los cristianos debemos de aprender de ello?
Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas, pero también, hermano, en el cumplimiento de sus amenazas. ¿Qué le pasó a Faraón? 10 plagas. Murió el primogénito. Coré, Acán. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo Dios demuestra su fidelidad en las Escrituras? En primer lugar, Dios demuestra su fidelidad preservando a su pueblo. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Con eso inicia Pablo la carta, el versículo 9 dice: por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En este versículo, Dios prometió que confirmaría hasta el final a su propio pueblo. La confianza de esta verdad es que Dios no puede mentir. Y si Dios le prometió a su Hijo que le daría por herencia a un pueblo, a un cuerpo de creyentes redimidos que ya no están condenados y que los hará participantes de la eternidad, por esa razón, porque Dios se lo dijo a su Hijo, Él lo va a cumplir. Él va a preservar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque yo soy la última Coca-Cola del desierto? No, hermano. Es porque Dios cumple su palabra. Es por Él. Por Él. ¿De qué otra forma Dios demuestra su fidelidad? En la disciplina a su pueblo. Me gusta esta frase del teólogo A.W. Pink que dice lo siguiente. Escuche, dice: cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, es su fidelidad la que la empuña. Vuelvo a repetir. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, es su fidelidad la que la empuña. Dios al que ama, disciplina. Ahora, hermano, ¿qué debe de provocar el hecho de la disciplina, que Dios me esté disciplinando a mí? ¿Sabe? Debe provocar humildad y humillación en el corazón del creyente. Cuando Dios nos corrige, en lugar de hablar en contra de Él o de resentirnos, debemos de ser agradecidos porque Dios está disciplinando, está forjando el carácter de Cristo en mi corazón. Y cuando Dios hace las cosas, Dios no hace las cosas sin un propósito, hermano. Todo lo que hace el Señor lo hace para su propia gloria y lo hace con propósito, con sentido. Dios no es que, ahora le va a caer aquí a este hermanito o a esta hermanita. No, hermano, Dios lo hace con un propósito, es glorificar su santo nombre, claro está. Pero en lugar de llenarnos de raíces de amargura, de resentirnos y de ser nosotros el centro de toda esa situación, lo que debe de provocar la disciplina en tu corazón es agradecimiento hacia el Padre porque está forjando el carácter de Cristo en ti. Y eso se llama, hermano, misericordia. La disciplina es misericordia de Dios en la vida del creyente. Ahora Dios nos corrige, debemos de ser agradecidos, pero cuando nos aflige, lo hace con un propósito. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, mire, y
Salmo 119. Versículo 75. Cuando nos aflige lo hace con un propósito y su fidelidad está en el fondo de todo ello. Mira el Salmo 119, 75 dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu qué, hermanos, ¿qué dice ahí? ¿No lo escucho? ¿En tu qué? Y de ahí dice: me has afligido. ¿Ves cómo el salmista relaciona las aflicciones con la fidelidad de Dios? Que el propósito de las aflicciones, ¿saben qué es, hermano? Y le hago la pregunta a usted: ¿dónde estaría usted sin las aflicciones en su vida? Ay, me quedé sin empleo, ¿qué hago? Me diagnosticaron una enfermedad terminal, ¿qué hago? No tengo para comer, ¿qué hago? ¿Sabe lo que provoca la aflicción en el corazón del creyente? Lo que debe de provocar es que nos movamos a buscar a Dios constantemente en nuestra vida. Por eso es que decimos: gloria a Dios por las aflicciones, porque nos mueven a buscarlo. Nos mueven a depender de Él. Nos ponen en perspectiva lo inútiles que somos sin Él. Y nos pone en perspectiva lo grande y misericordioso que es Él, hermano. Que Él es soberano, Él tiene el control de todo esto. Y yo no me voy a despegar de Él. Voy a seguir y estar con Él día con día. Voy a buscarlo a Él. Ese es el propósito de las aflicciones. Que los busquemos. Que lo busquemos constantemente y que dependamos de Él constantemente. Por eso es que las aflicciones son necesarias y gloria a Dios por ello. Y es por ese motivo que el salmista en este Salmo 119, 75 dice: y que en tu fidelidad me has afligido. Porque Él nos preserva, hermano. Él nos cuida. Y Él sigue forjando a Cristo en nuestros corazones en medio de las aflicciones. Gloria a Dios por ello. Dios es fiel también, o como demuestra Dios su fidelidad, es que Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Como dice en primera carta de Tesalonicenses 5:24, que fiel es Él y Él lo hará. Entonces, los creyentes somos guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo por la fidelidad de Dios. Y Dios demuestra su amor a los escogidos cuando los llama de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, ahora esta persona es una persona que Dios imparte vida y ahora viva en Él y camina en el Espíritu. Eso debe de provocar en el creyente seguridad, certeza en Dios. Y debemos, hermanos, aprender a descansar en la fidelidad de Dios. Ahora, los últimos minutos, vamos a tratar de responder la siguiente pregunta: ¿qué pasa en mi vida cuando yo me aferro a esta verdad, a este atributo divino como lo es la fidelidad de Dios? En primer lugar, hermano, te preserva en la preocupación. En lugar de estar sumergido en la tristeza, en la ansiedad, ¿verdad? Como dice el gatito ahí. Es que me da ansiedad, dicen las hermanas.
En lugar de estar en la tristeza, en lugar de estar sumergido en qué va a pasar y empiezas a ver todo lo que va a pasar en el futuro, tienes miedo de que en todos los panoramas te va a pasar lo peor porque usted dice en su mente que yo soy sanado, pastor. A mí tiran una pedrada y ¿saben a quién le cae? A mí me cae, pastor. Yo ni la busco y ahí me caen a mí solo. La mente de uno es buena para hacer todos esos tipos de esquemas, ¿verdad? O todo ese tipo de circunstancias de que lo peor te va a pasar, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir algo. Le va a pasar lo peor. Pero es interesante que cuando es el peor panorama, Dios ocupa hasta esos peores panoramas para glorificarse Él en medio de la situación. Entonces, hermanos, debemos de aprender a aferrarnos en esta verdad, porque Dios cuida de sus hijos en todo momento y nunca los abandona, siempre está con ellos y siempre está pendiente de todas las necesidades de sus hijos. La preocupación y el miedo, eso solo es son síntomas de una persona que le gusta controlar toda su vida. Y no está confiando en la fidelidad y en la soberanía de Dios en su propia vida. ¿Sabe otra cosa que pasa cuando me aferro a esta verdad, a esta fidelidad del Señor y conozco más y más de ello? Que las quejas van a disminuir, hermano. Todos aquí alguna vez han puesto algún tipo de queja porque las cosas no salieron a tu manera, lo que tú esperabas no salió. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios se siente honrado cuando en medio de las dificultades, bajo la prueba, tenemos pensamientos buenos acerca de Él y cuando exaltamos su nombre y reconocemos su misericordia en medio de las situaciones. Un ejemplo de ello, ¿saben cuál es? Job. ¿Qué fue lo que dijo Job cuando se le fue quitado todo lo que él tenía? Sus bienes, posesiones. La misma mujer de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete, le dice. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante esta situación catastrófica, hermano? ¿Qué fue lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. ¿Hubo queja? No. Hubo gratitud hacia Dios en medio de la circunstancia. Entonces, a medida que nosotros nos aferramos más en esta verdad, las quejas van a disminuir y vamos a exaltar más su santo nombre y reconocernos su misericordia en medio de las situaciones. Menos quejas, más gratitud hacia Dios. ¿Sabe qué sucede también en aquella persona que se aferra a esta verdad? Esta verdad va a generar una confianza cada vez mayor en Dios. Porque Dios lo hace todo perfecto. Como dice 1 Pedro 4:19, ¿verdad? Cuando más nos aferremos a esta verdad, hermanos, más estaremos convencidos de su amor y nos daremos cuenta que lo ha hecho perfectamente bien todo. Más confianza en el Señor. ¿Sí o no? Cuando uno pasa por 3, 4, 5, 10, 15 dificultades, aflicciones fuertes, de aquella que le hace tambalear el piso, y ves cómo el Señor es misericordioso y cómo el Señor va obrando cada día en tu vida. ¿Sí o no que viene la 16ª o 9ª, la que usted quiera? Y usted dice, no, tranquilo, ya vamos a pasar de esto.
Confiemos en el Señor. Y las personas que van en sus primeras aflicciones, cuando usted le dice, no, confía en el Señor, confía en el Señor, solo eso me dicen. Se enojan. Hubo una vez que una persona me dijo que pastor, yo ya estoy cansado, que siempre me dice que confía en el Señor, que Dios lo tiene en control todo y que ore. Y a mí me cae mal que me diga eso. Ay, Dios mío. Porque los que ya llevamos varios años en este camino saben que en medio de las aflicciones eso es lo que más sirve. Oración, gratitud, confianza en el Señor y esperar en Él. Entonces va a generar una confianza cada vez mayor en el Señor y Él hace todo perfectamente bien, hermano. Mis amados hermanos, la fidelidad de Dios es una verdad increíblemente transformadora. Por eso es que Pablo lo menciona en esta oración, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Entendemos que nos hace falta muchísimo para crecer en santidad, hermano, llegar a esa perfección en la santidad. Muchas veces caemos en la desesperación porque en nuestras capacidades nosotros decimos, no he llegado a donde tenía que llegar. Y puede algunos pensar que eso es una utopía o algo inalcanzable en la vida del creyente. Por mucho que Dios haya transformado nuestros corazones, estamos muy lejos de tener el carácter de Cristo. Sin embargo, hay algo que aprendimos en esta mañana, hermano, y que es que el cumplimiento de esta oración que Pablo estaba dándole a Dios por la santificación de los tesalonicenses, el cumplimiento descansa en el infinito poder de Dios. No es en base a nuestras obras, por eso es que Pablo dice, porque Dios es fiel, Él lo va a hacer. Él guarda sus promesas y Él llevará a cabo sus propósitos. Nuestra confianza está depositada en el carácter inmutable, o sea que no cambia, omnipotente o todopoderoso y misericordioso de Dios. Y al final, hermano, diremos esas preciosas palabras del salmista en el Salmo 36:5 que dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites estar aquí reunidos en tu casa, poder aprender acerca de las Escrituras, Señor. En esta mañana reconocemos que nosotros hemos entendido un poco acerca de la fidelidad de Dios, pero aquí no solo vale el conocerlo, sino el ponerlo en práctica. Y en la práctica nos ha costado muchísimo. Decimos que creemos en sus promesas, creemos en sus propósitos, creemos que Él obra conforme a su soberanía, pero a la hora de practicarlo, a la hora de las dificultades y los problemas y las aflicciones, esa verdad no es una realidad en mi vida. Por eso en esta mañana te pedimos sabiduría, entendimiento, para poder asimilar esta verdad y poder vivir de acuerdo a ella. Tú eres fiel. Ayúdanos a recordar ese versículo en Lamentaciones 23:24, que dice que nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión. Te pedimos de que podamos meditar en ello y ser más agradecidos contigo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.